momentos que el diablo me decía, tú ven. El enemigo me decía, descarríate, me ministraba muchas cosas y yo siempre dije una palabra y la sostuve. Y es que yo le decía al Señor, tú sabes que te amo. Y yo le decía al Señor, yo prefiero dejarlo a Él, pero a ti no te dejo. Gloria a Dios. Porque yo entendía que Dios, independientemente de Él, Dios sigue siendo mi Dios. Y yo no voy a mezclar a Dios con hombre, ni con hogar, ni con madres. Yo tengo que dejar a mi hijo, a mis hijos, por Dios, yo lo hago. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Estamos aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, en tu segmento Testificando con Excelencia. Y te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques. Como lo prometido es deuda, hoy te traemos la segunda parte del testimonio de esta pastora que sé que va a ser de mucha edificación para tu vida. Sé que muchos le estaban esperando y está aquí. Así que rápidamente voy a pasar a ella para que ella se presente a la audiencia y continúe con el testimonio que sé que va a ser de mucha bendición. Pastora. Amén, amén. Dios bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más poder estar aquí para darle continuación. Amén. Amén. Pastora. En la primera parte, usted estuvo hablando acerca de su proceso, cómo entró al camino del Señor, estuvo hablando de cómo se casó, amén, y también estuvo tocando algunos puntos acerca del proceso que vivió dentro del matrimonio, amén, con su esposo, que siendo pastor, aún teniendo conocimiento de la palabra, el Señor le dio una palabra, pero fue un proceso muy difícil, amén. O sea que lo que el Señor le entregó tuvo mucha guerra, amén. Pero sé que hay más, amén. Amén. Cómo Dios tuvo que trabajar en este matrimonio, las cosas que tuvieron que pasar para que este matrimonio pudiera pues tener la estabilidad que tiene en el día de hoy, amén. Amén. Entonces, yo quiero que usted nos siga contando, amén, acerca un poco de ese proceso que usted vivió con él dentro del matrimonio, amén, y las cosas que estuvieron pasando. Amén. Sí, las situaciones que nosotros vivimos, vuelvo y quizá voy a traer la palabra que hablé al principio sobre el propósito. Yo pude dar por certeza que es lo que uno a veces dice, que el propósito no muere. Los propósitos no mueren. Porque realmente lo que nosotros vivimos, si Dios no hubiese estado en nosotros, este matrimonio no estuviera de pie. Tal así que yo puedo decir, como yo le digo a él, yo soy una sobreviviente. Y quiero tocar este tema porque hay muchas mujeres que yo conozco, hasta personas muy allegadas, que hoy están descarriadas y su matrimonio están roto. Y que puedo decirlo con certeza, que a mí misma me han testificado de que no aguantaron, de que era muy fuerte vivir lo que estaban viviendo, y hoy yo puedo entenderla y la trato, tengo siempre esa relación y lloran conmigo, lloran porque entienden que yo puedo entender su proceso. Entonces, para contar un poquito rapidito muchas cosas que pasaron en mi matrimonio, voy a hablar de algo que fue el detonante, de que, como decía en la otra parte, que yo duré 7 años callada, pero llegó un momento donde yo dije ya no más. ¿Por qué dije ya no más? Mira, yo toqué todo tipo de puertas. Sí. Yo busqué a nivel nacional de nuestro concilio, me acerqué al presbítero, luego nuestro presidente nacional, me acerqué a mucha gente que yo sabía que podían darnos consejería, porque dicen por ahí que el que tiene la necesidad busca la fuente. Sí. Entonces yo entendía, y siempre en un matrimonio quien toca es porque quiere que las cosas se resuelvan, sí, porque claro, el que no, lo que hace que simplemente lo rompe y ya. Sí. Pero cuando mi matrimonio estaba en crisis, porque lo que detallaba más la crisis es que nunca le quería dar el carácter, nunca le quería dar cuando yo le decía vamos a hablar,
me decía, no, que, tú no, que ahora no hay tiempo. Entonces yo en una ocasión recuerdo que le dije, pero tú siempre sacas tiempo para las ovejas, hazte de cuenta que yo soy una oveja. Porque yo entendía que esa era una manera de evadir el no asumir. Y le digo que era algo cuesta arriba, porque un matrimonio, si no hay conversación, si no hay una comunicación, no puede permanecer. No puede permanecer. Yo recuerdo que en una ocasión yo fui a una actividad con el tema sanando las heridas del corazón en el matrimonio. Y yo salí más herida. Yo salí esa noche que lloré como si yo hubiese salido de un velorio. ¿Por qué? Porque fueron tantas cosas que se hablaron que yo la estaba viviendo, que en vez de sanarme lo que hicieron fue que lastimaron mis heridas. Entonces, ¿qué sucedió para que estallara ya? Que yo dije, ya no aguanto más y no me importa lo que la gente diga. Porque si una cosa me enseñó el Señor ahí fue a ver la poca visión que tiene el pueblo. Y lo que supuestamente eran los espirituales, en vez de entender y entrar en oración, fueron los que entraron y criticaron mi posición. Entonces yo misma me decía, ¿y dónde está la visión? ¿Dónde está la mujer y el hombre de Dios que tú dices que eres en oración? Que Dios no te ha revelado mi condición, que Dios no te ha revelado que estoy peleando por una causa justa. Yo recuerdo que en una ocasión yo le dije a su mamá, si no tengo un matrimonio conforme a como dice la Biblia, prefiero no tenerlo. Recuerdo que ella me dijo, tú tienes que adaptarte. Y yo le dije, no, yo no me voy a adaptar, porque yo entiendo que en Dios... Óyeme, llegó un momento que el enemigo me quería hacer creer que no, que eso era falacia, que eso era cuento de camino, de que se podía vivir un matrimonio en Dios estable y feliz. Pero que algo dentro de mí me decía, no, se puede. Se puede, porque entonces yo misma me decía, ¿cómo yo puedo pararme en un altar a predicarle a alguien que está pasando por un conflicto matrimonial, que Dios puede resolverle su problema? Si el mío no hay solución. Entonces yo entendía que tenía que pelear. Y que tenía que declarar ya que ya no soportaba más y que ya yo estaba dispuesta a que Dios hiciera lo que Él quería, lo que Él podría hacer por nosotros. ¿Qué sucede? Destalló, ¿por qué? Porque yo recuerdo que en una ocasión yo le decía a una compañera, una vecina, que pastora también, yo un día le dije a ella, manita, vamos a inscribirnos en la universidad, porque ¿qué nosotros hacemos? Tenemos que hacer algo con nuestra vida y vamos, bueno, la motivé. Pues yo me acerqué a mi esposo y le dije, mi amor, yo quiero inscribirme en la universidad. Mi niña, la que tiene 4 años, tenía meses. Y yo le dije, me quiero inscribir en la universidad. Cuando él me escucha que yo le digo así, me dice, ¿cómo así? Y yo le dije que me quiero inscribir en la universidad. Y me dice, vamos a hablar cuando yo llegue del trabajo. Él se fue, cuando regresó yo no le dije nada. Pero al otro día le dije, dame el dinero para inscribirme en la universidad. Me dijo, no. El que se va a inscribir en la universidad terminal teología soy yo. Cuando él me dijo esa palabra, traspasó mi corazón. Yo recuerdo que se me salieron 2 lágrimas y fui a la casa de la vecina al lado. Y ella me estaba esperando porque ella me estaba llenando el formulario. Y me dijo, ¿qué pasó? Cuando ella me vio así, ¿qué pasó? Yo le dije, no, tranquila, inscríbete tú. Yo no voy a poder. Y ella, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, él me dijo que él es que iba a estudiar en la universidad. Y ella se quedó y dijo, ¿cómo así? Pero ella es profesional. Y yo le dije, sí, pero tranquila, ten paz. Ese día yo dije, no, ya esa fue la copa, la gota que derramó la copa. Porque yo decía, Dios mío, pero ni siquiera puedo contar con Él para que me ayude a yo ser alguien. Y de la manera que yo lo quería tomar era como un escape, porque yo decía, yendo a la universidad, escapo de una realidad y cuando viene a ver, entro en un ambiente competitivo que me hace levantar esa autoestima que estaba tan baja en mí. Él quería impedirles un crecimiento. Exacto. Entonces, eso golpeó mi vida, pero también algo que golpeó fuerte fue cuando a él lo hicieron pastor. Cuando él lo hicieron pastor, yo recuerdo que cuando su papá muere, la iglesia se armó una revuelta y no lo querían a él. ¿Y qué sucede? En ese momento fue el único momento que yo lo vi unido a mí. Porque como nadie, o sea, como él no podía contar con nadie, él se aferró a mí. Y yo decía, tú ves, este era el hombre que yo anhelaba y que yo quería. En ese tiempo, él todo me lo consultaba, él estaba conmigo. Yo le decía, mira,
no te muevas así a esto, y él lo hacía. Y había como una afinidad entre nosotros dos, una unión. Entonces cuando eso pasó, yo dije, wow, por gloria a Dios, de aquí en adelante victoria. Cuando lo hicieron pastor, ay santo, eso fue algo que verdaderamente me golpeó muy fuerte, porque entonces cuando él comenzó a trabajar con el cuerpo oficial de la congregación, él me dio la espalda. Dios mío. Él me dio la espalda y yo, como no era nada, él lo exhibió que no soy nada. Y yo iba a la iglesia porque yo entendía que Dios era todo en mi vida y que no importaba lo que yo estaba viviendo, yo tenía que levantar mi frente y caminar hacia adelante. Entonces comenzó a tratarme de una manera que todo lo que la gente decía era lo que valía. Yo no era nadie. Él hoy lo puede testificar y él lo reconoció. Lo estoy diciendo porque él lo reconoció frente a la iglesia. Y él reconoció de tal manera que él le dijo a la iglesia que el que no me acepta a mí no lo acepta a él. Y que él entendió que él hizo muchas cosas que no estaban bien. Porque cuando lo hicieron pastor, hubieron muchas personas que lo querían fuera de mí. Yo siempre le decía, mi amor, es que Dios nos llamó para caminar juntos. Dios nos llamó para caminar juntos. Y yo le decía a él, el enemigo nos quiere dividir. Y tú tienes que entender que Dios te llamó a caminar junto con una mujer. Si el pasado, tu padre no caminó junto con tu madre, por alguna razón, por alguna situación, ese no es tu diseño. Porque yo no soy tu madre. Antes de tú conocerme, ya yo era una mujer de Dios. Yo era una mujer de altar. Entonces, yo no puedo sentarme por el hecho de que ese sea el diseño que tú viste y que tú aprendiste. Es que el diseño de nosotros es diferente. Entonces yo entendía el diseño que Dios me habló. Entonces él no lo entendía. Él quería repetir un diseño que no era su diseño. Entonces cuando esto sucedió, yo verdaderamente, yo iba a la congregación, pero yo me sentía sola, me sentía verdaderamente rechazada y menospreciada, no por el pueblo, porque aunque el pueblo te menosprecie, eso es normal, pero que te menosprecie la persona que está a tu lado, con quien tú debes contar, eso destruyó mi vida, pero yo seguí hacia adelante. ¿Qué sucede? Que en una ocasión, para entrar en el tema ya el proceso de mi niña, para mi esposo, yo y mis hijas, no éramos más que muebles en la casa. Dios mío. Y él hoy lo reconoce, muebles en la casa. Entonces, ¿qué sucede? Que mis hijas anhelaban ese padre, pero él siempre estaba ausente, nunca tenía tiempo para ella, de tal manera que yo recuerdo que un día yo llevé mis hijas entonces yo no podía hablar nada, porque si yo decía algo, yo era la rebelde, yo era la que no me someto, yo era la irrespetuosa, pero ya llegaba un momento donde yo tenía que reclamarle porque era demasiada tensión. Yo tenía 3 niñas pequeñas y la segunda, la que murió, era una niña que era muy, muy movida, muy, muy inquieta, era como especial. Sí. O sea, no era que tenía que yo sepa ningún trastorno, pero la forma de ella moverse y de ella, decía que algo había en ella que no era normal. No digo que estaba diagnosticada con algún trastorno, pero era muy inquieta. Sí. Entonces, en medio del proceso de aflicción que yo estaba viviendo, la situación de la niña y sola era como un complemento, como para yo vivir bajo una tensión y bajo una presión muy fuerte. ¿Qué sucede? Que un día la niña yo la llevo al hospital, me tuve que llevar a la grande y a ella que estaba enfermita. Cuando fui, resulta que me llevó con una con fiebre, pero a la otra le dio fiebre allá en el hospital. Yo me fui a las 10 de la mañana y eran las 7 de la noche. Y él no me hizo una llamada para preguntarme, dime qué pasó con la niña. No, yo estaba sola y lo más fuerte es que ya por la hora yo no podía venir en carro público. Y yo no andaba con dinero. Yo andaba con dinero de ir y venir con carro público, pero ya a las 7 y pico de la noche por Gascue, eso es muy, muy, muy peligroso. Y mi celular ya se me había descargado. Y yo no recibí una llamada de él. Y yo dije, Dios mío. Entonces yo decía, Señor, es contraproducente tú escuchar a la gente hablar que mi pastor. Entonces yo no tengo ni un pastor, pero tampoco tengo un esposo. Ay, Dios mío, qué fuerte.
Entonces, cuando yo estaba ese momento, yo recuerdo que recordé el teléfono de un colmado, de donde mi mamá. Y llamé al colmado y le pedí que por favor fueran donde mi mamá y le dijeran que yo iba a pedir un taxi para que mi mamá lo pagara cuando yo llegara. Y yo recuerdo que a las 7:30 de la noche, ese día había una reunión de diáconos y yo era parte del cuerpo oficial. Y él me llama y me dice, pero por diosidencia, él lo tenía en voz alta delante de todos los oficiales. Me llama y me dice, mira, Dios te bendiga, ¿tú no piensas venir para la reunión? Y yo le dije, sí. Entonces tú me estás llamando ahora porque te interesa que yo vaya a la reunión. Pero tú no me has llamado que salí a las 10 de la mañana y son las 7:30 para preguntarme si tus hijas la dejaron interna, están mal, ¿qué tienen? Dios. Y como entonces él estaba delante de todos ellos. Me dijo, sí, está bien, vamos. Y yo le dije, para eso sí tú me llamas, pero no para preguntarme cómo están tus hijas. Todos los oficiales lo escucharon, pero aún así yo era la mala. Pues para adelantar un poquito ese asunto, la cosa que pasó fue que un día esa misma niña se me puso mal, muy mal. Yo vengo de predicar de un lugar. Cuando llego de predicar, estoy en la casa de mi mamá y la niña tenía fiebre y la niña me convulsionó. Cuando la niña me convulsiona, yo mando a buscar a la casa el carnet de ella y él me lo envía a las 2 de la tarde. O sea, la niña se puso mala, eran las 2 de la tarde, mando a buscar. Me voy con la niña al hospital. Cuando me voy con la niña al hospital, a la niña me la dejan interna porque ella convulsionó. Me la dejan interna y eran las 11 de la noche. Y yo no sabía de mi esposo. Él no sabía si la niña la dejaron interna, sin nada, porque él no me hizo una llamada. Cuando él va a las 11 y pico, mi hermana, yo no había comido, ni me había bañado, ni nada, porque yo vine del retiro y no me dio tiempo a comer, porque mi mamá incluso me iba a comenzar a hacer una sopa a esa hora cuando yo llegué. Entonces mi hermana a las 8 de la noche fue y me llevó esa sopa. Mi esposo se aparece a las 11. Cuando él se aparece, yo le digo, ¿y por qué tú viniste a esta hora? Me dice, dale gracias a Dios que yo vine. Es el problema tuyo, me dice, porque yo le estoy preguntando que por qué llegó esa hora. Y yo le dije, pero mi hermana me dijo que te estaba llamando a las 8 cuando ella venía para acá. Y él la respuesta que él me dio, me desbarató. ¿Por qué me desbarató? Porque él me dijo, yo la vi la llamada, pero no la pude coger porque yo estaba sentado en el altar. Dios mío. Ese día yo lo miré, se me salieron las lágrimas. Y nada, él se fue. Al otro día había un paseo en la iglesia, pues él no pudo ir a ver la niña tampoco al otro día. Pero desde ese día en adelante, yo entendí que ya yo estaba sola. Yo entendí que verdaderamente no le importaban sus hijas. Yo entendí que verdaderamente todo era una careta. ¿Por qué era una careta? Porque no me digas que te va a interesar más un miembro que esté enfermo que tu hija que está en una posición como la que está tu hija. Pues el domingo él no fue, el lunes él fue en la mañana, a las 10 de la mañana, vio a la niña y como él vio que yo estaba molesta, él vio a la niña y se fue. No lo volví a ver hasta el miércoles que me dieron de alta y supo que yo estaba de alta porque llamó a mi mamá. Pero en esos 5 días en el hospital, yo le dije al Señor, o me mata o hace algo. Tú tienes que hacer algo porque ya yo no puedo más. Porque yo tenía que callarme. Una historia que era en la casa y ver a otro personaje en la iglesia, me molestaba verlo ministrar. Entonces, era muy fuerte. Porque eso me decía a mí que el evangelio que yo conocía es muy contrario al que yo estaba viviendo, el que yo estaba viendo. Y aunque tenía mucha gente en contra que no tienen idea de lo que yo viví, yo sabiendo que el evangelio que Dios me llama es que lo que yo soy en mi casa tengo que serlo en la iglesia. Había momentos que el diablo me decía, tú ven. El enemigo me decía, descarríate. Me ministraba muchas cosas y yo siempre dije una palabra y la sostuve. Y es que yo le decía al Señor, tú sabes que te amo. Y yo le decía al Señor, yo prefiero dejarlo a Él, pero a ti no te dejo. Porque yo entendía que Dios, independientemente de Él, Dios sigue siendo mi Dios. Y yo no voy a mezclar a Dios con hombre, ni con hogar, ni con madres. Yo tengo que dejar a mi hijo, a mis hijos, por Dios, yo lo hago. Porque yo sé quién es Dios en mi vida. Entonces, yo por eso pude entender que Dios probó mi fe.
Dios probó mi fidelidad. Y estos son detalles, o sea, son pocos los detalles que yo estoy dando con relación a todo lo que yo viví, porque en la parte económica fue muy humillante. Hasta para una bolita de mi hija del pelo, yo tenía que durar hasta un mes diciéndole, las niñas no tienen bolita. Llegó un punto donde yo tenía que de lo que me daban de ofrenda, yo comprarle, yo me dije, hey, fíjate de cuenta y olvídate, él ganando un buen sueldo. Yo llegó un momento que me dije, olvídate de eso, haz tú lo que tú puedas hacer. Entonces, era fuerte para mí ver a todo el mundo criticarme sin saber lo que yo estaba viviendo. Y que hoy él lo reconoce, y que hoy por eso estoy aquí, porque él entiende que lo hizo mal. Entonces, estas fueron los detonantes que yo dije, yo recuerdo que delante de mi obispo, porque esto yo lo llevé a los grandes, vamos a decir, a los líderes, y yo le dije que ese no es el evangelio que yo conozco, ni fue el matrimonio que yo entiendo por la palabra que debo de tener. Y yo no sé si ustedes me ven como rebelde o me ven como, porque quizá dentro de esta generación, una mujer salir de decir que no, que así no es la mala, es la que está mal. Porque la idea es de que aunque me estén haciendo todo lo que me quede callada, soporte. Y me muera. Porque hay muchas mujeres muertas en la iglesia. Hay muchas mujeres que están ahí, van y respiran porque Dios les da el aire y es gratis. Pero están destrozadas. Porque tienen un marido que la maltrata con palabras. La maltrata financieramente. Pudiendo pobremente tenerla en posición, le niegan las cosas básicas. Y yo viví esto, y esto a mí nadie me lo va a contar. A mí nadie me va a decir, no, es que yo lo viví, yo sé que hay miles que lo están viviendo. Así es. Y yo te voy a decir algo, si no nos ponemos a cuenta con Dios, vamos a terminar y nos van a cantar cuando ella se pase lista, pero usted va a estar en otro lugar, no en el lugar de Dios. Porque así como Dios te va a reclamar de la iglesia, te va a reclamar de esa esposa que te dijo que la ame y que la cuide. Entonces, queremos ser espiritual para una cosa y se nos olvida que el principio empieza por el hogar. Dios le entregó a Adán una mujer para que la amara y para que la cuidara. Y ahí fue que empezó todo y después de ahí fue que vino la iglesia. Yo no puedo darle el lugar de mi casa a la iglesia. Ahora, tampoco puedo dar el lugar de la iglesia a mi casa. Hay que saber hacer el balance. Hay que saber tener un balance. Y que la gente vea el amor que yo quiero mostrarle. Porque ¿con qué testimonio puedo yo sentarme y hablarle a un matrimonio? Si yo el mío, y así hay miles de pastores. Y esto lo digo con propiedad, sin temor, porque yo sé que Dios, lo que me hizo vivir, yo recuerdo que yo tenía una persona que mi obispo me conectó con ella, que es de Estados Unidos, una psicóloga clínica, pero una pastora, que ella el primer día que me escuchó hablar, y yo le conté todo lo que ha vivido, ella me dijo 2 palabras. Me dijo, mira, lo primero que puedo decirte es que no te conozco. O sea, lo primero que puedo decirte es que no te conozco, pero por lo que tú me has hablado y por lo que yo he podido percibir, entiendo que tú eres una mujer de Dios. Porque lo segundo que te digo, que para lo que tú has vivido, otras hace mucho que hubiesen abandonado. Porque lo que yo no he contado detalles de tantas cosas que yo viví. Entonces, eso detonó que yo entendiera que realmente yo estaba sola y que yo estaba frente a una persona que tenía un serio problema, que no entendía su realidad, que no entendía que tenía un hogar y que tenía unas hijas. Entonces, en ese día de que mi niña estuvo, cuando me dieron de alta, esos 5 días que yo estuve en ese hospital, yo hablé tantas cosas con el Señor, que yo le dije al Señor, yo creo que llegó el tiempo ya. Llegó el tiempo de que las cosas cambien. Y yo sabía lo que representaba eso. Representaba que yo iba a tener un pueblo completamente en mi contra. Que yo iba a tener mucha gente señalándome y apedreándome. Y yo estaba dispuesta a que me apedrearan. Y así lo hice. Me senté seriamente con mis líderes nacionales y le dije, ya no más. Ya no más. Ellos comenzaron a tratarnos, pero entonces Dios tuvo que meterse.
porque por más consejo que se le dio, había una conducta que era automática, que él la repetía. Eran unos hábitos que los repetía, que yo en un momento, porque yo soy consciente de lo que es de lo que tú haces por naturaleza y de lo que tú puedes hacer por maldad. Sí. Pero yo no veía que él lo hacía por maldad, porque hay que reconocer todo. Sí. Yo veía que había algo que había que quebrantar. Sí. Yo entendía que era algo espiritual que había que romperlo. Porque aunque yo sé que él, y él me lo confiesa ahora, que él a veces me decía, yo veía que tú sufrías, pero entonces yo me decía, Señor, cámbiame, pero había algo que me impulsaba a yo no darle importancia. Entonces yo comprendía, porque como Dios te mete en el proceso, Dios te da las herramientas. Y él me hacía entender que por más que él me hacía lo que me hacía, había algo que él no quería hacer, pero que era como gobernado para hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que ya después de todo eso surgieron otras cosas y cuando entró la pandemia, ahí fue que las cosas se puso fuerte. Porque la pandemia reveló muchos problemas matrimoniales, crisis. Aunque a otro le favoreció, porque la pandemia le permitió tener la oportunidad de estar en casa y de ver y de unirse, pero no, en mi caso no. En mi caso reveló que verdaderamente no había afinidad entre él y yo, porque él no entendía que tenía un hogar. Cuando estábamos en medio de la pandemia, en vez de él unirse conmigo y aprovechar de que, está bien, él es pastor, tiene que estar pendiente de las necesidades, pero estábamos todos cerrados. Exacto. En vez de unirse a sus hijas, que lo anhelaban, especialmente la que murió, que era loca con su papá. Él lo que lo tomó era para estar transmitiendo todos los días y estar hablando y llamando a gente y esto, y su familia nada. Nos pasábamos el día y si se dirigía a mí o a sus hijas, era algo que... Entonces yo decía, no, pero no, yo misma me decía, no, esto no es normal. Porque cada vez que yo me veía vivir situaciones, yo decía, no, pero es que esto no es normal. Porque es que, está bien, una persona puede tener defectos, pero tantos. No era normal. Entonces, yo llegué a un momento que dije, no, porque yo vivía en un apartamento que era cerrado y eso me estaba agobiando con toda la crisis que estaba viviendo y cerrada completamente en ese apartamento. Yo lo que decidí irme 15 días para donde mi mamá en la pandemia. Entonces, en ese momento yo vi como a él no le importó nada. Entonces yo dije, Señor, ya no aguanto más hasta aquí. Y estaba determinada a separarme. Ya. Yo determiné romperlo. Yo le dije al Señor, a ti no te dejo. Me llegaron testimonios a la mente de mujeres que han dejado a su pareja y han seguido en Dios. O sea, te llega todo, porque todo te llega. Pero el Señor me hacía algo dentro de mí y me decía que no, ese no es tu diseño. Ese no es tu diseño. Pues sucede que Dios había tratado conmigo de que me mudara para una casa encima de la casa de mi mamá, que es de mi mamá propia. Y yo había comentado con él porque yo fui al monte, y aquí empieza el proceso de la niña. Yo fui al monte y el Señor trató conmigo a través de una persona a la cual no conozco, si la vuelvo a ver, no sé quién es, quizá él sí me pueda conocer a mí. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el monte, yo salgo de la cocina y el joven está sentado frente en un banquito, eso allá en el Sinaí. Cuando yo voy saliendo, el corazón me salta, me retumba, ya yo entiendo que viene palabra, porque es una forma de Dios hablarme. Cuando alguien viene un profeta a mí, Dios hace que mi corazón tiemble. Y cuando esto sucede, Él ahí mismo me llama. Y cuando Él me llama, yo voy y me inclino y lo escucho, inclino mi oído. Y ese muchacho reveló mi vida completa, el maltrato, sufrimiento, todo. Dios le reveló mi vida completa. Lo que han hecho conmigo en la iglesia, todo. Pero también me dijo lo que iba a hacer. Y una de las cosas que Él me dijo, cuando terminó de ministrarme ya, me dijo, cuida a tu niña, la segunda, porque viene un proceso muy fuerte en contra de ella. Cuando Él me dijo esta palabra, ya Dios me lo había dicho en 2 ocasiones, porque esa niña desde que cayó en mi vientre fue un ataque fuerte contra ella. Y yo, wow, amén. Eso fue en enero. Yo mantuve la oración, pero ¿qué pasa? Que ese mismo profeta me dijo a mí, yo estaba orando a Dios para mudarme de ese lugar. Y en esa ocasión el Señor, a través de Él, me confirmó que era el tiempo. Yo sé que fue Dios, porque yo le oraba a Dios de esta manera. Yo le decía, Señor, me quiero mudar porque quiero un cambio en mi vida, un cambio de entorno. Y cuando el joven me habló, me dijo, tú le oraste a Dios
para que usted vea que Dios habla y Dios es puntual, Dios es claro lo que dice. Me dice, tú le oraste a Dios y le dijiste que querías un cambio. Dice el Señor que lo haga, que Él te da su aprobación. Cuando me dijo así, yo dije, ya entendí que era que me mudara, porque mi mamá tenía casi un año insistiendo que me mudara y como para darnos la oportunidad y también en la economía, no porque no pudiera pagar la casa donde estábamos, sino para que, a ver si ahí él cedía un poquito más en la parte económica. Pues el asunto fue que yo hablé con él y duré 2 meses tratándolo de convencer, porque todo lo que yo le decía a él hacía lo contrario, porque era hacerme la guerra en todo. Y ese día yo le dije a él, mira, vamos a mudarnos por esto, nos conviene por esto, yo estoy en la universidad, porque luego yo me inscribí, agarré, cogí para la universidad y me inscribí, decidida, porque ya no era que yo estaba rebelde, sino que yo entendía que ya si yo no hacía las cosas, por él yo no podía contar. Y fui y me inscribí, aunque él después aceptó y me la pagaba y todo. Pero ¿qué sucede? Que como yo estaba en la universidad, yo le dejaba mudarnos y mi mamá me ayuda con las niñas, mi mamá tiene un vehículo, lo podemos utilizar, porque mi mamá lo puso a mi disposición. Pero él dijo que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces llegó un momento donde quizá la gente lo va a ver como rebeldía, pero no es así. Así que yo entiendo que cuando Dios habla, si está bien, hay gente que dirá, pero tú tenías que esperar que Dios tratara con él. No, lo que pasa es que Dios, mira, yo tengo algo que si Dios me dice, lánzate de ahí, yo me lanzo aunque yo no le ve el fondo. Wow. Dios me conoce, me lanzo aunque no le ve el fondo. Entonces yo traté de convencerlo y él me dijo que no, y que no, y que no, y que no. Yo le dije, bueno, pues si tú no te vas, yo me voy. Porque recuerde que le dije que yo estaba determinada a dejarlo, pero persistía porque entendía que Dios no quería. Pero ya en el estado en el que yo estaba, si él no aceptaba, yo me iba a ir. Ya no era mi voluntad. O sea, yo no me iba a ir por mí, sino que si tú no quieres irte conmigo, ya no es mi decisión, es la tuya. Entonces, él me dijo, no lo hagas. Y yo le dije, me voy. Y me mudé. Él se puso rebelde porque él vio que yo me mudé en contra de su voluntad. Wow. Voluntad que no la hablamos, porque simplemente él dijo que no y que no. Pues ¿qué sucede? Que después que nos mudamos, ahí se destalló. Ahí fue que se abrió todo hacia la iglesia. Porque él hizo una reunión con ellos, le dijo que yo hice, entonces como ellos no sabían nada, porque yo no había hablado con ellos, entonces fue el momento que Dios me permitió decir mi parte. Entonces cuando me mudo, él se quedó en la iglesia, él lo reunió a ellos, porque él como que esperaba que yo le dijera, no, pues si ella se fue, quédese tranquilo, porque ella fue la que hizo mal. Ellos le dijeron, no, usted tiene que ir donde está su esposa. Sin embargo, hubo un consejo que le dio una persona, que me voy a reservar el nombre, muy allegada a él, que le dijo que yo me había mudado para allá para humillarlo. Y esa no era mi intención. Él llamó a nuestro obispo y le dijo, y cuando él me llamó y me dijo, Heidi, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué esto? Yo le dije, yo hablé con él y le dije que Dios dijo. Y él no quiere, porque nada de lo que yo decía Dios dice. Él, aunque después le entendía que fue Dios, pero era llevarme la contra en todo. Pues resulta que ese día yo le dije al obispo, yo traje todo lo de él, está en percha. Nadie sabe que él estaba en contra. Nadie de que él estaba en contra, porque yo entendí que yo estaba obedeciendo a Dios y lo hice. Y me mudé, le puse toda su ropa y todo. Le dije, solamente falta a él. Ahora le dije al obispo, es su decisión, si se queda o viene. Pues el asunto fue que no le quedó más que ir, pero ya él había hablado con ellos y había revelado que yo estaba mal, que yo, no sé, yo le dije, pues es mi momento de yo hablar con ellos. No, que yo no voy a hacer reunión con ellos. Yo le dije, es mi momento, porque este momento tenía que llegar. Pues resulta que él no quería, pero entonces ahí mi mamá intervino y le dijo, varón, las cosas no son así. Ahora hay que hablar, porque ya las cosas están serias. Pues resulta que cuando me senté y hablé con ellos y le conté cosas de las que ya he contado aquí y cosas más profundas, ellos terminaron reconociendo que él estaba mal. Y una en particular me llamó privado y me dijo que la perdonara, porque ella no se imaginaba que las cosas eran así, que ella entendía, ella creía que yo era la, ya tú sabes, la que quería destruir todo. Y cuando ella entendió eso, ella me pidió disculpas. Y yo le dije a ella, doy gracias al Señor que ahora ustedes entienden que era lo que yo estaba viviendo que ustedes desconocían. Pues el asunto fue que después de ahí las cosas comenzaron a cambiar. Pero ¿qué pasa? Que como Dios conoce el corazón,
Yo sabía que en él había un cambio que se estaba produciendo, fruto de que ya a él se le había caído la careta, se le había caído el traje. Entonces él entendía que tenía que cambiar las cosas. Un día, el día de mi cumpleaños, en septiembre, el día 13, él me pide perdón públicamente en la iglesia. Yo no lo esperaba, me esperó, me dedicó una canción, habló con la iglesia, me pidió perdón. Para mí fue un impacto porque yo no lo esperaba, pero Dios había tratado, me puso este anillo nuevamente. Dios preparó todo, porque yo mis anillos, yo tengo unos anillos de plata que yo no los dejaba en ningún lado. Pues en esa semana yo me lo quité, pues estaba limpiando y me lo quité, cosa que no lo hago. Me lo quité y lo puse en un lugar. Pues él utilizó ese momento como una oportunidad para buscar la medida. El asunto fue que todo transcurrió, él me pidió perdón, pero ¿qué pasa? A la semana, yo analicé ese día y dije, wow, Señor, gracias, porque ya las cosas van a cambiar. Él reconoció, él entendió, pero yo sabía que todavía faltaba algo. Eso fue el domingo. El próximo domingo, mi niña cayó. Mi niña estaba dormida y convulsionó. Ni él ni yo estábamos en la casa. Yo estaba predicando en un lugar y él estaba en la iglesia. La niña convulsionó, la llevaron al médico. Cuando la llevan al médico, la niña llegó sin signos vitales. La entubaron. Cuando la intuban, la niña entró prácticamente en un coma. Porque comenzaron a morírsele sus órganos. Los médicos no entendían qué pasaba. El asunto es que, para resumir, lo que el profeta me dijo, así pasó. Eso fue el domingo. Pues el martes en la madrugada, la niña hizo un paro. La reanimaron, pero a las 7 de la mañana volvió y hizo otro paro. Y ya a las 9, la niña murió. Yo no entendí, porque yo dije, Señor, acabo de pasar algo tan fuerte que estoy de pie por tu misericordia y mira lo que pasa ahora. Cuando eso pasó, yo sentía, Dios me cedó, porque yo estaba ahí, yo nunca pensé que me iba a morir. Entonces cuando me dan la noticia, cuando yo la veo, yo levanté mis ojos al cielo, porque era algo que no entendía, y además le dije, Señor, no te entiendo, pero gracias. Y eso fue solamente, no te entiendo, pero gracias. Pero ¿qué pasa? El proceso fue muy duro porque fue algo de repente. Pero ¿qué sucedió? Que después de ya un tiempo, para resumir, después de un tiempo de muchas lágrimas y de entender y de querer entender a Dios sin cuestionarlo, porque entendía que Dios sabía lo que estaba haciendo. Yo recuerdo que una noche yo me acuesto, yo no había soñado con ella ni nada. Yo me acuesto, yo me tiré, yo estaba de silicio, tenía unos días en silicio, y ese día yo le dije, Señor, tú no has hablado conmigo, tú no me has dicho nada, ¿qué pasa? Y yo recuerdo que esa noche yo sueño que ella entró a la habitación y que ella me estaba enseñando un vestido que ella tenía, y cuando ella se baja el zipper del vestido, que tenía un zipper ahí, ella estaba desnuda, y yo le digo, oh mami, ¿qué tú haces así desnuda? Y le dije una palabra que yo siempre le decía a ella con referente a sus genitales, y le digo, ven acá, mami. Y cuando ella se acerca, yo la beso y la abrazo, algo que yo quería hacer, pero que como en mi estado de que yo estaba de parálisis, yo no lo hice mientras ella estaba en la cama, ni nada, ni todavía muerta, pero yo tenía ese deseo, pero no me lo permitía algo. Pues en el sueño Dios permitió que yo la abrazara y la besara. Pues cuando yo la abrazo y la beso, ella se me sale así y me mira a los ojos y me dice, mami, nunca me olvidé. Cuando ella me dijo así, yo ahí fue que entendí que era una revelación, porque para mí era real. Cuando yo la miré así y yo le dije, no mami, yo nunca te voy a olvidar. Entonces inmediatamente yo terminé de decir esa palabra, ella me dijo, porque tuve que quebrantarte. Cuando me dijo así, yo le dije, yo lo sé, y se me salieron 2 lágrimas. Entonces yo entendí que todo lo que Dios permitió con mi hija fue para sensibilizarme y quebrantarme. Por eso leí ahorita lo de la vasija, porque la vasija, después de estar hecha, si Dios la tiene que desbaratar, si Dios tiene que hacerlo, lo hace. Pero ¿qué pasa? Esto produjo verdaderamente un quebrantamiento en mi esposo,
porque todavía me había pedido perdón, pero no había un quebrantamiento. La muerte de la niña fue lo que realmente hizo que él cambiara y que él entendiera que estaba mal. Y eso, gloria a Jesús, que estaba mal. Entonces, cuando eso sucedió, de ahora en adelante, él es uno conmigo. Y ahora, su trato hacia mí es muy diferente. Es tan notorio que la iglesia lo ha visto. Porque la muerte de mi niña yo la vi como un sacrificio. Ayer yo recuerdo que llegué de la congregación y la más pequeña se parece mucho a ella. Y la niña salió a recibirnos, salió corriendo y cuando yo la vi fue el reflejo de la que murió. Y cuando yo la vi, de una vez mi corazón se entristeció. Pero ¿qué pasa? Que me recordé de aquel rey que cuando venía de la guerra le dijo que el primero que saliera de su casa, él lo iba a sacrificar. Mi niña, la que murió, era la primera, que nosotros ya no oía llegar, ella era la primera que salía a recibirnos. Entonces ayer eso me llegó a la mente así. O sea, yo tuve que sacrificarla a ella para mantener este matrimonio de pie. Dios mío. Entonces, es contraproducente que Dios tenga que hacer esto para hacernos entender a nosotros que lo que Dios quiere es un diseño que le agrade. O sea, miles de personas que me están escuchando tienen que entender que quizás no le ha pasado lo que a mí me ha pasado, pero no tiene que pasarte para tú entender que Dios quiere que tú ordenes tu casa, valore tu esposa, valore tus hijos, le dé el tiempo que tú no le has dado a tus hijos. Hoy él entiende que Dios tuvo que hacerlo. Y quizá hay gente que dirán, ¿y por qué llegar hasta ahí? Dios conoce los corazones. Y Dios sabe que necesitábamos un rompimiento. Por eso yo entiendo que Dios quebró mi corazón. Aunque yo estaba luchando, entendía que mi lucha era justa, pero también Dios quebrantó muchas cosas y sacó muchas cosas de mí en el proceso. Y hoy yo soy otra persona. Hoy, como yo digo, ya nadie me cause molestia. Porque esto no es, Dios no está buscando gente que tengan una imagen. Dios quiere buscar gente que tengan su imagen. La imagen de Dios, la imagen de Cristo. Y Dios compara el matrimonio con la iglesia. La iglesia, la novia, la amada de Jesús. Y si Dios compara el matrimonio con la iglesia y Jesús es el novio, entonces el esposo tiene que parecerse a Jesús. Tiene que amar como Jesús. Tiene que cuidar como Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy poderoso, pastora, gloria al Señor. Las cosas que usted ha dicho son realmente muy impactantes porque no es fácil pasar por todo estos procesos y aún mantener el pastorado, mantenerse de pie. Cualquiera puede decir, pero no todo el mundo puede aguantar todo esto y seguir firme. Amén. ¿Cómo el Señor ha trabajado esas heridas en su corazón? ¿Cómo te ha podido superar todas esas cosas? Me gustaría escuchar eso porque sé que hay gente que ha pasado por estos procesos, pero hay gente que dice, pero ¿y cómo yo voy a poder? O sea, ¿cómo yo puedo? Entonces nos gustaría saber eso. No ha sido fácil porque las heridas no se sanan de la noche a la mañana, pero en Dios es posible. Yo hay días que levanto y es como si me lastimaran la herida, pero es ahí. Yo he sabido llegar a la iglesia y sentarme y solamente me sale decirle al Señor, ayúdame, tú sabes que no es fácil. Porque si alguien conoce las heridas de Jesús, porque nosotros solo vemos las cicatrices que Él mostró, pero esas cicatrices para hacerla fue porque clavaron clavos profundos. Y cada vez que alguien te hiere, clavan clavos profundos en tu corazón. Y cuando ese clavo lo sacan, esa herida queda, pero queda una herida profunda que se va sanando con el tiempo. Hay gente que han dicho, no, el que no está sano no puede sanar a otro, pero la sanidad no es de la noche a la mañana. Mi proceso de sanidad va a sanar a otro. Porque a medida que yo voy experimentando cómo se sana, yo puedo decirle a otro que toma tiempo sanar, pero se puede sanar. Amén, así es. Porque no podemos enseñar lo que no hemos vivido.
yo no puedo decirle a otro como arte de magia que las heridas se sanan. No es así. Dios va sanando. Y el cambio que Él tiene y como Él se va comportando, va a ir sanando y haciendo olvidar cosas que antes eran latentes, que ya ahora dejaron de latir, porque ya Él no persiste en esa condición. Porque si hay algo que va a lastimar las heridas, es que Él haga lo que hacía antes. Pero como Él está luchando y esforzándose para no herir, entonces las heridas del pasado se van a sanar. Entonces, por eso es que hay que trabajar esto en Dios. El único que puede sanar heridas es Dios, porque el diablo está para destruir, para dañar, pero Dios está para sanar. Entonces, esas heridas toman su tiempo, pero se sanan, porque yo no estoy sana del todo, no puedo ser hipócrita, pero Dios lo está haciendo. Porque esto está reciente, mi hija no ha cumplido 1 año todavía. Y todo lo que yo he vivido es 1 año que tiene de proceso. O sea, del tiempo de cambio es 1 año. Y es 1 año que hemos ido trabajando y esforzándonos. Entonces hay algo que yo quiero decir. La gente es experta en descalificar. Pero la Biblia está llena de hombres que Dios permitió que erraran, que cometieran errores. Para que esos errores hoy, y hombres que fueron con propósito. Y esos hombres que hoy están en la Biblia, esos errores no dejaron de escribirse. Porque era necesario que se supieran. Porque hay gente quizás, y así estaban pastoreando. Así pastoreábamos. Como hay muchos que pastorean así y están callados. Así es, wow, muy poderoso. ¿Entiendes? Así hay muchos pastoreando y las esposas calladas porque hay la imagen del pastor. Falso. Así te vas a perder tú y se va a perder él. Así es. Mejor vamos a llevar esto a las personas que pueden ayudarnos, que nos pueden aconsejar y que traigamos, y que primero a Dios y luego a las personas aptas para decirnos vamos a ayudarlo. Porque lo primero que tiene que haber es un reconocimiento de que estamos actuando mal. Así es. Desde que ese reconocimiento llega, ya todas las cosas van a fluir. Y a veces no necesitan consejería, porque la consejería más grande está en la Biblia. Así mismo. Pero tengo que reconocer primero que estoy mal. Y que si sigo así, me voy a perder. Porque el apóstol Pablo fue claro y dijo, no vaya a hacer cosas que yo sea heraldo para otro. Y al final yo me pierda. Gente que está muy frente a una iglesia, ay, qué pastor, y todo el mundo el pastor, y la esposa, sí, el pastor. La esposa, yo recuerdo un predicador que fue a mi iglesia en una ocasión que dijo, cada vez que usted ve el pastor predicando, mire el rostro de su esposa. Wow. Eso va a terminar si lo que él vive, si lo que él predica lo vive. Dios mío. Y yo creo que quizá a partir de hoy, mucha gente va a mirar los rostros de la pastora. Para ver si es verdad que lo que ese hombre predica, esa mujer lo disfruta en el hogar. Esos hijos lo disfrutan en el hogar. Porque el padre que tú predicas que debe ser lo que está enfrente al pueblo, ese es el padre que tus hijos tienen que decir si es así mi papá. Ese es el padre que yo tengo. Ese es el esposo que yo tengo. Que así como se preocupa de una sierva que no tiene un zapato, se preocupa de mí también. Amén. Wow, muy, pero muy poderoso. Wow, este testimonio realmente. La gente tiene que escuchar esto, la gente tiene que correr y compartir esta palabra, porque es una realidad que estamos viviendo, una realidad, como yo decía anteriormente, que no se está hablando mucho, pero que se vive, que está en nuestra congregación y que mucha gente la quiere pues tapar, pero está ahí. Y yo sé que esta palabra ha sido de edificación para tu vida, para tu casa, para tu familia, entendiendo de que todos somos seres humanos, seamos líderes o no lo seamos, tenemos fallas, tenemos pues nuestras debilidades, pero todo esto tenemos que llevarlo a la mano de Dios, amén. No vivir una parte de la palabra, sino vivir su palabra completamente, porque cuando vivimos su palabra completamente es que podemos ver el resultado de parte de Dios, amén. Así que nada, espero que haya sido de mucha bendición este testimonio. Gloria a Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. Quiero que la pastora pues diga unas últimas palabras para que se despida de la audiencia, amén. Amén. Doy gracias al Señor, ¿verdad? Que yo le decía a la congregación que este testimonio yo tenía que decírselo al mundo. Y doy gracias al Señor que me trajo aquí. Amén. Para que el mundo lo sepa. En todo lo que Dios ha hecho en mi vida, yo he visto la perfección de Dios. Yo he visto la mano de Dios obrar, porque cuando yo dije esa palabra en la iglesia, mucha gente se turbó, se molestaron, porque no querían que yo hablara esto.
Entonces yo entiendo que hoy Dios me posicionó para que el mundo lo sepa. Y mi propósito es que esas mujeres y esos matrimonios, esos esposos que van a escuchar esto, y ojalá lo escuchen unidos los dos, vean en la parte que están fallando y lo pongan delante de Dios, porque el propósito de ellos sacar esto no es para difamar a mi esposo nunca, porque yo doy gloria al Señor y siempre supe que este matrimonio es de Dios. Ahora que fuimos escogidos para este propósito, para decírselo al mundo, que lo que está mal y hay que cambiarlo. Entonces me gozo en el Señor y que todas las lágrimas que derramé, todo el dolor que sufrí, si valió la pena hoy, porque alguien va a cambiar, porque hay un matrimonio que va a ser diferente, pues gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, wow, poderoso, gloria al Señor, aleluya. Pues nada, que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hora. Esperamos que esta palabra sea de mucha edificación para tu vida. Y te invito a que no solamente la escuches, sino que la pongas por obra. Amén. Que tomes esto para alimentar, para crecer tu matrimonio y tu vida espiritual. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también la pastora Heidi Peguero. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.